Hola, hola mis queridos estudiantes y suscriptores. Dios les bendiga nuevamente y bienvenidos una vez más a su canal de YouTube, El Profe Máximo. Continuamos trabajando con estadística, probabilidad y tecnología de la salida optativa de matemáticas y tecnología. Y después de haber visto lo que es la definición de estadística, la finalidad de esta, vamos a ver entonces cuál sería el proceso para realizar una investigación estadística. Entonces, aquí hablaríamos de lo que es la proyección y preparación de una investigación estadística. Para lo que es la proyección, acá donde dice la proyección y preparación de una investigación estadística, nosotros tenemos 6 fases importantes que tomar a consideración. Entonces acá esas 6 fases están en este blog que nos dice proceso de elaboración de investigación estadística. El primero es el planeamiento y la preparación. ¿Cómo así? O sea, usted debe de planear cómo va a realizar su investigación. En el planeamiento y la preparación, usted, si es con un ordenador, pues toma su ordenador, busca su hoja de cálculo, si es Excel, para redactar los datos acá, para crear lo que es una tabla de datos agrupados o, no, o una tabla de datos, realizar sus gráficos partiendo de nuestro programa Excel. También si es utilizando algún tipo de material o de apunte anotación como un cuaderno o un apunte especial para esto, tener sus utensilios y herramientas del lugar. Este es el primer paso que usted va a dar de 6 pasos, o sea, el planeamiento y la preparación. Usted debe salir preparado para hacer un trabajo estadístico adecuado, correcto y que arroje informaciones pertinentes y de calidad para que cumpla con la finalidad de la estadística de suministrar una información útil y veraz, fidedignas, dignas de confiar en ella. El segundo paso que tenemos acá, o la segunda fase, es la recolección. Luego de que ya planeamos todo y preparamos todo, tenemos nuestro ordenador, tenemos nuestro software para introducir la información, nuestra hoja de cálculo, nuestro lenguaje de programación R para el análisis de datos, entonces vamos a hacer una recolección de estos datos. Y obviamente para la recolección de estos datos necesitamos instrumentos como planeación de muestreo, muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas, cuestionarios, lo que es documentos preparados para tomar esta información. Luego de esto tenemos un tercer paso o una tercera fase. Esa tercera fase es la crítica y codificación. Cuando hacemos una crítica y codificación, lo que hacemos es a esa cantidad enorme de datos, codificarla para poder irla organizando, presentando en tabla y luego partiendo de estas tablas poder hacer gráficas. Entonces, realizamos críticas partiendo de estos datos codificados que tenemos, porque trabajar con la multitud de datos, todos crudos, sin codificarlos, se tiende a hacer el trabajo un poquito más difícil. Entonces, este es un paso que es importante para obtener información de calidad y que no perdamos la secuencia y la coherencia que llevamos en la información que nosotros estamos obteniendo. Un cuarto paso es el procesamiento de esos datos. Esos datos, como dijimos, que están en crudo luego de que hicimos la recolección y luego una codificación y criticamos, establecimos diferencia entre ellos. Entonces vamos a hacer el procedimiento, un procesamiento de introducir esos datos donde tiene que ir cada uno para ver la frecuencia que tiene cada uno, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, para luego poder calcular lo que es el punto medio, el intervalo de clase para la creación de nuestra tabla, el número de clases que va a tener, sacar lo que es el valor máximo, el valor mínimo para calcular rango, aplicarle la fórmula de Sturges, etcétera, etcétera. Entonces ahí haremos el procesamiento de esos datos.
datos. Y esto es una proyección y preparación de una investigación estadística, porque recuerde que usted va a adquirir información, usted va a adquirir datos primero, que todavía no le dan nada, no le dicen nada. Luego de que usted cumple con estos procesos de planear su recolección de información, recolectarla, codificarla y procesarla, y los restantes que le vamos a mostrar es que usted va a tener una información importante. O sea que usted tiene que tener una proyección y preparar una investigación estadística adecuada y correcta. Entonces, en el quinto paso vamos a tener lo que es análisis e interpretación de esos datos que fueron procesados. Usted va a analizar y partiendo de su análisis e interpretación, usted puede tomar una conclusión. Y a partir de esta conclusión, usted puede optar por la opción que sea más adecuada basada en la información que usted ha ido adquiriendo. Y número 6, publicación de esta. Muchas de las estadísticas tienen un sentido externo, o sea, debe reflejarse hacia afuera y debe de publicarse para que se tenga conocimiento de esto, aunque hay un tipo de estadística implícita que generalmente no se publica, pero se tiene la información con todo el procedimiento que vimos acá para nosotros adquirirla, o sea, planeamiento y preparación, recolección de los datos, crítica y codificación de estos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos y luego hacer una bueno, esa es la parte que no se hace en la implícita. Por eso le dije que hay muchos tipos de estadística. Hay dos grandes divisiones, pero hay otros tipos de estadística que más adelante le estaré mostrando. Ya que tenemos todo esto, tenemos casi nuestro trabajo. Podríamos decir que el trabajo está completo, pero ese trabajo no se realizó de esa forma, sino que se tomaron unos aspectos importantes para poder realizar esta investigación estadística. Entre estos aspectos importantes, primero nosotros dijimos, ¿y cuál es el objeto de estudio de la investigación? O sea, yo debo de tener un objeto de estudio. Si estamos hablando, por ejemplo, de la nómina, pues el objeto de estudio es el salario que percibe esa persona. Si estamos hablando de un censo de población, pues el objeto de estudio son los habitantes que van a ser censados. Si estamos hablando, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de lo que es el punto de vista de aperturas crediticias, entonces, ¿cuál es el objeto de la investigación? Bueno, el estado crediticio, las informaciones crediticias que se tienen. O sea que tenemos que tener un objeto a investigar. Si hablamos de educación, el objeto podría ser una asignatura tal, con grado de aprobación o reprobación, o podrían ser los estudiantes de un distrito o regional X. Entonces, primero, entre los aspectos que también son 6 aspectos importantes, el primero es el objeto de la investigación. Luego del objeto de la investigación tenemos la finalidad. ¿Con qué finalidad nosotros vamos a realizar esta investigación? ¿Qué queremos adquirir con esta? Porque recuerde usted que la estadística tiene como finalidad suministrar información. Pero ¿qué información voy a suministrar partiendo de la investigación que he realizado? Puedo suministrar la información de que los estudiantes del Distrito Educativo 1002 tienen un mayor grado de aprobación en el área de lengua española o de ciencias naturales o de matemáticas, lo que son las pruebas nacionales que se imparten en la República Dominicana, o quizás alguna deficiencia que se encuentre sobre nosotros los docentes del área de matemática que tengamos que reforzar, o una habilidad que tenemos, o una habilidad en el área de tecnología que hay que trabajar, que se tiene o que no se tiene. O sea, ¿cuál es la finalidad al fin? Valga la redundancia, ¿cuál es su finalidad? Porque recordemos que la finalidad de esta es suministrar información, pero esta información tiene que ser una información relevante, una información que cause un efecto, ya sea de manera positiva, que es lo que se quiere siempre, pero también causa efecto de manera negativa, dependiendo del uso o la continuidad de uso que se le dé o se le deje de dar. Eso es importante saberlo. Un tercer punto es la fuente de información. O sea, la fuente de información que yo utilizo es confiable.
no permite que exista sesgo en la información. Es una información que yo puedo publicarla sin ninguna dificultad, ningún miedo, porque la fuente de información es confiable. Por ejemplo, si voy a hablar de lo que son los resultados de las pruebas nacionales en años X, entonces mi fuente debe ser el MINERT, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. También de los egresados como maestros, entonces tendría que ir a el MESIT, o sea, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Y ahí tendría esa información. Pero si quiero una información sobre cómo van los estudiantes en el año X en un centro educativo, tendría que trasladarme a ese lugar y buscar cuáles son mis fuentes de información que sean fidedignas y que me den información adecuada o de un producto, de cómo se vende este producto, cuál es su expendio, cuál es ir a lugares de personas que han probado cierto producto y cuál es el resultado que han obtenido de ese producto, si ha sido beneficioso, si no ha sido beneficioso. También puedo hacer un marketing desde el punto de vista de que este ha sido beneficioso y yo puedo impulsarlo con esos datos estadísticos a que este también crezca al momento de vender sus productos. O sea que la estadística es utilísima, bastante útil y más con lo que es la aplicación de la tecnología. En un punto número 4, estaremos hablando de los procedimientos para adquirir esa información. Un muestreo aleatorio, que todos tengan igualdad de oportunidad de ser seleccionados para realizar mi investigación o una investigación en la cual yo voy a tener que sacrificar algún tipo de producto y hacer experimentos para saber qué tan confiables son, partiendo obviamente de una muestra, porque no puedo, en el caso de que tenga que destruir algún producto, destruirlo todo, la población, sino que voy a tomar una parte de los elementos de la estadística que viene a ser una muestra, que sea representativa. Por eso es importante tomar en cuenta el procedimiento que se va a tomar. También el material que voy a utilizar, aspecto importante en mi investigación. El material, el precio del material, qué material puedo usar, qué tanto puedo gastar, cómo lo voy a implementar, etcétera, etcétera. Y por último, pero jamás menos importante, o sea, e incluso creo que es bastante relevante esta parte, es lo que es el costo y la financiación de la investigación. O sea, ¿qué tan costosa me va a salir esa investigación? ¿Quién va a financiar esa investigación? Porque aunque usted quiera o no evadir el tema de la financiación, siempre hay que hacer una pequeña inversión para tener resultados satisfactorios, resultados de lugar e incluso para usted moverse, si tiene un vehículo necesita combustible, si el vehículo que usted tiene no necesita combustible, usted necesita hidratarse, usted necesita hacer un plan también para ver si tiene que quedarse en cierto lugar y descansar y tomar un desayuno, una comidita, una cena, el material que va a utilizar, si es un ordenador y no lo tiene, el software si no es libre, necesita un software que es de licencia con copyright, debe pagar, debe utilizarla, debe sentarse, tomar un tiempo, tomar apuntes, redactar esa información, si necesita algún material que debe imprimir, tenerlo impreso para su publicación, si debe enviarlo a una imprenta, si debe publicarlo vía internet, si debe publicarlo en el mismo utilizando recursos del ordenador, pero debe tener un costo y una financiación. ¿Quién va a financiar esto? Y ya tendría usted una proyección de la investigación estadística y la preparación de esta. Entonces usted dice, vamos a hacer nuestra investigación. Ya como le dije, les decía anteriormente, ya usted tiene lo que es la definición de estadística, la clasificación en estadística descriptiva e inferencial, elementos e instrumentos de la estadística, la finalidad que tiene la estadística, cómo adquirir información que es importante y cómo plantearla. Como acá dijimos, tenemos 6 pasos para lo que es el proceso de elaboración de una investigación estadística, que tenemos planeamiento y preparación, recolección de los datos, crítica y codificación, procesamiento, análisis e interpretación de los datos, publicación, aspectos importantes que tenemos en esta, como el objeto de la investigación que debe ser aclarado y debe estar bien fijado. Usted debe saber
para qué investiga, qué es lo que usted está investigando, si es en la nómina de salario, si es en educación los estudiantes o los docentes o la asignatura, cuál es la finalidad de esta, qué información va a suministrar, esa información realmente relevante, que la fuente de información sea una fuente confiable, fidedigna y que no haya sesgos en la información, los procedimientos, el material, el costo y todo esto. Luego de haber concluido y llegado aquí, quiero decirte que no es la única teoría, hay otras teorías que puntualizar, pero casi estaríamos entrando a una parte que es teórica, pero también numérica y cuantificable. O sea, donde estaríamos hablando de medidas de tendencia central, de dispersión, de lo que es deciles, percentiles, cuartiles, etcétera. Pero también seguiremos hablando y ampliando más de lo que es informaciones teóricas. Así que nada, chicos, verdaderamente que gracias por llegar hasta el final de este video. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes y a sus familiares. Estudiar es la clave, prestarle atención a estos videos y a la clase que también impartimos en el aula es la clave. O sea, ya usted tiene acá un material de apoyo que le va a ayudar a las clases que estamos impartiendo en el centro educativo, pero también puede tener acá un material de consulta que también usted lo puede compartir con otros sus compañeros de otros centros educativos e incluso de las universidades. Así que nada, chicos, bye bye, Dios les bendiga y nos vemos en breve en el siguiente video.